Saludos a la audiencia y claro, compartimos con ella este sentimiento, esta sensación de atravesar por ascuas, por un momento difícil, casi como nunca antes en la historia del último siglo, la historia política del Ecuador. Y es que no sabemos todavía cómo va a desenlazar el señor don Guillermo Lasso y sus opositores, los asambleístas. Don Guillermo pareciera ya no lazo, sino más bien nudo. Así están enredadas las cosas para él fundamentalmente. Bueno, el siguiente es un intento de análisis de personalidad, de comportamiento no cívico, no patriótico, sí interesado y político en el peor de los sentidos, de los asambleístas y también de su contradictor, el gobierno. Se trata de dos entidades que pues no sienten vergüenza, no se ruborizan, no se preocupan, les resbala la cantidad de errores, la cantidad de equivocaciones, de atropellos que se cometen en todo ámbito, tanto por parte del Ejecutivo cuanto por parte de la legislatura. No les importa. Le han dado la espalda al pueblo ecuatoriano y esto es lamentablemente así. Es cierto. Yo siempre pregunto y ahora una vez más, ¿es esto democracia? Porque leo o escucho a algunos cándidos e ingenuos que dicen yo defiendo la democracia. La democracia no es un fin. La democracia es un medio para alcanzar la fe pública, el bienestar social, el acuerdo, la vida civilizada. La democracia no es un fin, no es un objetivo por sí misma, es un instrumento y cuando el instrumento falla, está destemplado, ¿no es cierto? El instrumento hay que cambiar o hay que mandar a arreglar. Me juego por la democracia. Bueno, disculpen fonetizar de forma caricaturesca esto que escucho y que no tiene ningún sentido. El presidente, a quien tanto la Asamblea como los ecuatorianos conocen bastante bien, como un hombre que no siente ninguna sensación, ninguna, incumpliendo, traicionando lo que dijo, haciendo lo contrario de sus compromisos, es decir, mintiendo. No se inmuta, no se inmuta. Pareciera el señor Lasso un fronterizo cercano a la amoralidad, que no discierne entre el bien y el mal. Y los ecuatorianos lo conocen. Tanto es esto cierto que el 92% ya lo rechaza. Y la Asamblea, ¿cómo no lo va a conocer? Pues lo conocen más de cerca y saben que su palabra empeñada, sus compromisos, sus contratos, sus arreglos, sus acuerdos, valen lo mismo que, disculpen la vulgaridad, que un chocho. Pactó con el correísmo para ser presidente de la República, pactó con el Grupo Social Cristiano para ser presidente de la República y luego les dio la espalda. Pero con ellos se hizo un harakiri, un suicidio, pero parece nunca medir las consecuencias. ¿A dónde voy? Como dije, este es un análisis de personalidad de dos entidades que ya han perdido la vergüenza. El gobierno y sus opositores. Es un análisis psicológico de comportamiento y de personalidad. Esos asambleístas que votarán por el juicio político o no,
Saben que lo pactado para evitar caer no será cumplido por Lasso. A la vuelta de la esquina retirará, no se acordará de los compromisos, de los pactos, y les dejará con la bata alzada a los comprometidos. Ese es Lasso. Ese es el señor presidente Lasso. Lo conocen. Y harán una reflexión que es de sentido común, una deducción, y dirán, mucho mejor nos va a ir con un reemplazante constitucional y legal, luego de la destitución, que es el vicepresidente de la República, que es un hombre al fin y al cabo no erosionado o no tanto como Lasso. Nos va a ser más fácil conversar con él, llegar a acuerdos con él, a compromisos, porque es mucho más confiable el entrante que el saliente. Este factor, que espero con toda humildad habérselo explicado a ustedes con claridad, abona en contra del presidente de la República. Hay una crisis de confianza, hay una crisis de credibilidad entre la oposición, los eventuales acuerdos y el contratante, entre el contratante y los contratados, entre el dueño de casa y los inquilinos. Nadie cree a esta hora en don Guillermo Lasso, salvo un 5, 6, máximo un 8% del país. Es terrible. Él mismo ha ido construyendo, ¿no es cierto?, el fango, el pantano, en donde puede llegar a hundirse en cuestión de 48 horas más. Bueno, muchísimas gracias por permitirme entregar esto a ustedes. Un abrazo para todos y hasta mañana.